Iniciemos entonces la configuración de nuestro curso, que es una de las primeras acciones de gestión dentro del entorno de Moodle. La configuración de un curso se realiza desde el bloque de administración, que está ubicado en la columna izquierda de su pantalla. Desde allí, pinchar en editar ajustes. Las opciones de configuración se realizan en varios campos: general, descripción, formato, renombrar rol. Algunos de ellos pueden estar bloqueados por la administración, como por ejemplo en este caso el nombre largo, el nombre corto. Se fijan, están bloqueados. La opción visible permite que nuestro curso esté visible o oculto en el listado de la página principal de Moodle. La fecha de inicio del curso nos permite setear cuándo es que queremos que empiecen a guardarse los registros de las actividades. Esta tiene puesto para el día 21 de junio. Usted puede modificar estos parámetros. El número de identificador del curso no se toca. ¿Ya? Es preferible setear solo aquellos campos necesarios para evitar problemas de configuración. La parte de la descripción, el resumen del curso, es una de las partes principales del apartado de editar ajustes. Este espacio es para hacer una breve presentación del curso. ¿Ya? Por ejemplo, este curso está destinado a etcétera, etcétera. Y también podemos agregar una imagen, solo si queremos. Supongamos que yo quisiera añadirle esta imagen, entonces la arrastro, la pongo acá. A ver, hasta aquí, ¿cómo se ve esto? Veamos un ejemplo ya hecho. La configuración de nuestro curso de Moodle, edición de curso Moodle nivel básico. Acá está la descripción del curso, ¿cierto? Yo la puedo tomar desde el programa de asignatura, copiar y pegar aquí. Y se agregó un icono, aunque esto no es necesario, solo si usted quiere. ¿Dónde es que esto yo lo puedo ver? En la página principal del curso. Se fijan, en el listado de cursos de la plataforma aparece el nombre del curso y su descripción asociada. Esta descripción no aparece en la página principal de su propio curso, donde usted prepara las clases, las actividades. Solo aparece en la página principal de Moodle, donde se listan los cursos. Ahora bien, volvamos a nuestra configuración. Ya hemos visto un ejemplo de resumen. ¿Qué otras cosas tengo que configurar? El formato de curso. Existen varios formatos que definen cómo se presenta el curso. Destacan tres formatos: el formato semanal, el formato de temas y el formato social. Bien. El primero, el semanal, ordena el curso cronológicamente en semanas. Este lo hace en temas o unidades, que es como aparece su curso. ¿Ya? Y el formato social lo organiza dentro de un único foro de debate, o sea, en torno a un único foro de debate. Ahora, en caso de seleccionar el formato de temas o semanal, ¿cierto? Usted puede indicar el número de secciones.
En este caso, su curso aparece con 10 secciones o temas, pero si usted quiere menos, lo puede setear acá. Supongamos que solo quiere 5, ¿ya? Y puede también setear las secciones, ¿ya? Las secciones ocultas se muestran en forma colapsada, o las secciones ocultas son totalmente invisibles. Entonces, si usted oculta alguna sección, que éstas aparezcan invisibles a los estudiantes. Bien puede ocultarlas, pero que él las pueda ver sin acceder a ellas. ¿Ya? La paginación del curso puede mostrar todas las secciones en una página, que es como aparece la visión de su curso, o mostrar una sección por página. ¿Ya? Este sería el caso de la configuración del curso de Moodle, que aparece una sección por página y las demás aparecen ocultas, para dar un orden, una estructura. Usted entonces posee varias opciones. Archivos de subida es para indicar el límite, ¿cierto?, del tamaño de los archivos. Acceso a invitados. Usted puede permitir invitados o no. Si está activado, o sea, si dijera así, ¿cierto?, cualquier usuario que esté registrado en Moodle podría acceder al contenido de la asignatura sin poder participar en las actividades. En este caso se le puede asignar una contraseña. Y por último, renombrar rol, que si usted desea que aparezcan distintas palabras para asignar profesor, puede llamarse tutor, por ejemplo. Entonces usted puede cambiarlo acá. No olvide hacer clic en guardar cambios al terminar, y así usted podrá tener configurada la descripción de su curso, y ya no le aparecerá curso, pruebe su nombre y nada asociado al lado, sino que aparecerá aquí la descripción de su curso.